Today I'm giving an Old Testament foundation for it. Y hoy voy a tratar o utilizar un fundamento del Viejo Testamento. And tomorrow night I'm going to specifically apply it to the church. Y mañana en la noche lo voy a aplicar específicamente a la iglesia. Through the epistle of 2 Timothy. A través de la epístola del 2 Timoteo. And so today we're going to base the teaching on Genesis chapter 1. So hoy vamos a basar la enseñanza en Génesis capítulo 1. And we're going to read verses 27 to 28. Versículos 27 y 28. And so it tells us God created man in his own image. Dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. In the image of God he created him. A la imagen de Dios nos creó. Male and female he created him. Hombre y mujer creó. And God blessed them, and God said to them, Y los bendijo Dios y les dijo, be fruitful and multiply, fructificar y multiplicar, and fill the earth and subdue it, llena la tierra y ajuzgarla, and have dominion over the fish of the sea, y señorear en los peces del mar, over the birds of the heavens, en las aves de los cielos, and over every living thing that moves on the earth. y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. And so we see in verse 27, So vemos en el versículo 27, God was bringing a man and a woman out of his own being. Dios traía un hombre y una mujer fuera de él mismo. And he was calling them his image. Y los llamaba a su imagen. And his image was explained in the next verse. Y su imagen es explicado en el próximo versículo. When he commanded them to manage the planet. Cuando los ordenó, les dio un mandamiento de gobernar la tierra. That's what differentiates humans from animals. Eso es lo que hace diferencia hombres a animales. Animals can only manage themselves. Animales solo pueden manejar ellos mismos. But humans can manage the planet. Pero los humanos pueden manejar el planeta. And that's why he called them to have dominion over the earth. Y por eso los llamó a tener dominio sobre toda la tierra. And so we see that God started off with male and female. So vemos que Dios empezó con el hombre y la mujer. Because it takes a man and a woman to show God's image. Porque toma un hombre y una mujer para crear o demostrar la imagen de Dios. It's never just a man, it's a man and a woman. Nunca solamente es un hombre, sino un hombre y una mujer. And we see that in chapter 2, this man and woman became one flesh. Y vemos en el capítulo 2 que este hombre y mujer se convirtieron en una sola carne. And so God started civilization with marriage. So Dios empezó la civilización con matrimonio. And the reason why I'm applying this to the church Y por eso yo estoy aplicando esto a la iglesia. is because a church is a family. Simplemente porque la iglesia es una familia. And the strongest churches are those that function as families. Y las iglesias más fortalecidas son aquellos que se unen como familia. And so the shadow and type of the church is in marriage. So, la copia o la imagen de la imagen está en el matrimonio. And in having children. Y en tener hijos. So the church is a family of families. So la iglesia es una familia de familias. That is called to be a nation. Que fue llamada a ser una nación. That disciples the nations of the world. Que discipula las naciones de la tierra. Because God called us a nation, 1 Peter 2, 8 and 9. Porque en el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Dios nos llama nación. We're a holy nation. Una nación santa. And this holy nation y esta nación santa was started by a man and a woman empezó con un hombre y una mujer who God used to pioneer que Dios usó para empezar the human race. La raza humana. And it's very interesting Y es bien interesante that when Adam was alone, que cuando Adán estuvo solo, walking with God in the garden, caminando con Dios en el jardín, with an amazing aptitude of intelligence, con un gran conocimiento, inteligencia, he was not a threat to the devil. No fue una amenaza al diablo.
He was walking with God. caminaba con Dios And he was so smart, he named all the animals of the earth. y era tan inteligente que tuvo la capacidad de nombrar todos los animales. So he was a super spiritual believer. So era un creyente súper espiritual, Had no sin in his life. no tenía pecado en su vida, But he was not only spiritual, he was intelligent. pero no solamente era espiritual, era inteligente. Sometimes you have spiritual people who are not intelligent. A veces hay gente espiritual, pero no inteligente. Sometimes you have intelligent people who are not spiritual. Y a veces hay gente inteligente que no son espiritual. But he was a combination of both. Pero él era una combinación de los dos. He was a powerhouse in God. Él era un hombre potente And he had no sin in his y life. no tenía pecado en su vida. He had no sin to hinder him. No tenía pecado que lo restringía. And yet the devil wasn't afraid of him Pero el diablo no le tenía miedo until he got married. hasta que se casó. Once God put him and Eve together as one flesh, Cuando Dios lo puso a él y Eva como una sola carne, Satan immediately showed up. Satanás de inmediatamente aparece. The next verse, El próximo versículo, chapter 3. capítulo 3. Why didn't he show up when Adam was alone? ¿Y por qué él no se apareció cuando Adán estaba solo? Because individual superstars are not a threat to the devil. Porque los superestrellas individuales no son una amenaza para el diablo. The only threats to the devil are those who can form a community, Las únicas amenazas para el diablo son aquellos que pueden formar comunidad, or those who reproduce after their own kind, los que se reproducen a su propia imagen, those who have biological and spiritual children, aquellos que tienen hijos biológicos y espirituales, those who make disciples. los que hacen discípulos. Those are the ones that Satan is afraid of. Aquellos son que el diablo le tiene miedo. He's not afraid of you if you're not functioning in the church. No te tiene miedo si no estás funcionando en la iglesia, He's not afraid of you if you just read your Bible and pray by yourself. o si simplemente lees la palabra y oras tú solo. He's only afraid of you if you take what you've learned and reproduce yourself. Él te tiene miedo cuando aplicas lo que aprendes y vas con eso. So we see that before there was human government, So vemos que antes de tener un gobierno humano, before there was the nation of Israel, antes de la nación de Israel, before there was the law of God, antes que había el Señor Dios, there was marriage. había matrimonio. Marriage is the foundation of civilization. El matrimonio es el fundamento de la civilización. And that's why a church is only as strong as its marriages. Y por eso la iglesia es tan fuerte como las familias. Church is only as strong as its families. La iglesia es así de fuerte como es la familia. And I believe that God is judging the institutional corporate model of the church. Y yo creo que Dios está juzgando el modelo corporal de la familia. And the ones that are functioning as families are the ones who will thrive. Y aquellos que están funcionando como familia van a tener éxito. And basically, Adam was called to start an apostolic family. Y básicamente Adán fue llamado para empezar una familia apostólica. That was a type of what we see now in apostolic families today. Es un tipo de lo que vemos hoy en las familias apostólicas. And so we find that this is an apostolic family. So vemos y encontramos que esto es una familia apostólica. It's a family of warriors Es una familia de guerreros that are called to extend God's kingdom into the earth. que fueron llamados para extender el reino de Dios en la tierra. That's why you form networks. Por eso se forman redes That's why you help orphans. y por eso ayudamos a aquellos que son huérfanos. And that's why you evangelize. Por eso evangelizamos And that's why you have a global ministry. y tenemos un ministerio global. Because you are an apostolic family. Porque son una familia apostólica. You are doing what God called us to do from the beginning. Están haciendo lo que Dios nos llamó a hacer desde el principio. To have a vision of having influence all over the world. De tener influencia alrededor del mundo. Not just in a building. No simplemente en un edificio. And so we have families where the foundation of society
So, ahora tenemos familias que son la fundación de la sociedad. And that's why the devil attacks marriages more than he attacks anything else. Y por eso el diablo ataca matrimonios más que cualquier otra cosa. Even in the church. Aún en la iglesia. Ground zero for spiritual warfare is your marriage. La zona cero para guerra espiritual es tu matrimonio. And if he can't destroy your marriage, he will try to destroy your children. Y si él no puede destruir tu matrimonio, va a tratar de destruir tus hijos. And the reason why Satan is trying to destroy the institution of marriage Y la razón por qué el diablo está tratando de destruir el instituto del matrimonio is because it takes a male and a female es porque toma un hombre y una mujer committed together as one flesh comprometidos como una sola carne to transmit the image of God to the children. para transmitir la imagen de Dios a los hijos. You need a male and a female to represent God's image. Necesitas un hombre y una mujer para replicar la imagen de Dios. And the reason why Satan is trying to cause so many problems in marriage, Y la razón por qué Satanás está tratando de causar tanto problema en el matrimonio, whether it be divorce, sea divorcio whether it be changing the definition of marriage, o cambiando la definición del matrimonio, whether it is doing away with marriage. o simplemente eliminar el matrimonio. Most young people today are living together without being married. Muchos jóvenes hoy están viviendo juntos sin matrimonio. For 7 years before they even think of marriage. Aún 7 años antes de simplemente pensar en casarse. He's trying to do away with the value and institution of marriage. Él quiere eliminar el valor y la institución del matrimonio. And it's for one reason. Y es por una sola razón. Because he doesn't want the image of God passed down to the next generation. Porque él simplemente no quiere la imagen de Dios pasada a la otra generación. 2 men cannot pass down God's image. 2 hombres no pueden pasar la imagen de Dios. 2 women cannot pass down God's image. 2 mujeres no pueden transferir la imagen de Dios. Because it's both male and female Porque es hombre y mujer that bring God's image to children. que traen la imagen de Dios a los hijos.